y debería salir los mensajes. Sí, ya estamos, ok. Bien, lo que le estaba comentando, ya para el tema de la grabación, la ayudantía hoy día está compuesta por tres grandes partes. La primera parte, terminar lo anterior, lo pendiente. La segunda parte, revisar trigonometría. Esto es con respecto a la clase. Y después agregarle un plus, agregarle una dificultad de más 10. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer rápidamente las primeras tres problemas para que nos dé chance de estudiar trigonometría. Y como ya creo que he sido muy quisquillosos con el hecho de valor absoluto, no creo que sea problema resolver este ejercicio. El número 1. Ya aprovechamos de discutir algunas cositas más de las funciones. Bien, tenemos esto acá. Adelantamos un poco de pega. Este aquí y uno más. Estamos ok. Bien, entonces tenemos como primer ejercicio esta función de acá. ¿Ya? Más valor absoluto, sí. Lamentablemente el tema del valor absoluto los va a perseguir varios cursos. Y ser constante con esto se va a establecer una buena base y vamos a decir ya el valor absoluto no es un problema, sino que le encargamos la dificultad a otra parte del curso y no solamente algo que se supone que se vio. Bien, nos piden 4 partes. La primera es graficar, después determinar el dominio y recorrido, determina si la función es par o impar, y determina un intervalo que sea creciente y un intervalo que sea decreciente. Algo que se puede hacer de forma independiente son solamente C, ¿ya? Puesto de que podríamos hacer una conjetura de que el dominio es fácil, no existe ningún problema, pero el recorrido, ¿será tan fácil como el dominio? Ya, la respuesta es sí y no, ¿ya? Si fuéramos pretenciosos, así como intentar abordar el B sin saber el gráfico, uno dice ya, el dominio no existe ninguna restricción, ya sea cociente, ya sea una raíz, logarítmico, quizá. No existe algún impedimento, entonces uno dice, ah, ya sabes que el dominio son todos los reales. Por otro lado, uno se cuestionaría, ¿y qué pasaría si el recorrido lo observamos desde los valores absolutos? Uno diría, ah, ya, pero el menor valor de este valor absoluto es cero. El menor de este valor absoluto también es cero. Uno podría pensar, ah, ya, el recorrido van a ser todos los i positivos. ¿Será así? Ya, he acá que le había comentado que si tenemos solamente una función en valor absoluto, sí, es cero, lo menor que puede alcanzar, siempre y cuando no haya un sumando en el costado. Pero ya cuando tenemos muchos valores absolutos, arriesgarse con el concepto de ya pensemos que sea cero como el menor valor que va a tomar ahí, no es lo más conveniente. Así que vamos a decir que el A y el B son juntos, el C hay que usar definición de paridad, y el D puede ser una forma mucho más práctica de ver el gráfico. Les pregunto de forma general, ¿qué me podrían recomendar para abordar este problema en un intento de graficarlo? Sinceramente no sé qué recomendarte. Ya. Usar definición de valor absoluto. Esa es la mejor recomendación que me pueden dar. Ah, ¿Ya? Entonces vamos a caer en lo básico, que es la definición del valor absoluto. Primero vamos a observar qué pasa con el valor absoluto de x más 3. La definición de este valor absoluto sabemos que va a ser x más 3 cuando x sea mayor que menos 3. En cambio, la otra rama, perdón, sería x menos 3 cuando x sea menor que menos 3. Súper. Ya hemos abordado la primera definición. ¿Será de forma similar que la otra? Sí, ¿por qué no? Tenemos en rigor 2 menos x. Recordemos que esto es equivalente a x menos 2. No hay pérdida de generalidad en ello. Recordemos que podemos factorizar por un menos 1, con menos 1 por x menos 2, en valor absoluto. Y propiedades del valor absoluto se separan como
la multiplicación de K1 y esto se convierte en 1. Entonces por eso uno dice que son equivalentes. Y en base a esta lógica, la nueva definición, entre comillas, sería x menos 2 cuando x sea mayor o igual que 2, menos x menos 2 cuando x sea menor que 2. Súper. Aquí algo que hemos hecho es muy similar a resolver ecuaciones, inecuaciones cuando valor absoluto, cuando uno decía, ah, ya tenemos caso 1, caso 2, caso 3. Es la misma lógica. Lo que nosotros queremos saber ahora es cómo es el comportamiento de la función en esos casos. ¿Cómo? Vamos a extender una recta real y vamos a ver los puntos de quiebre. Recordamos que los puntos de quiebre o los puntos de v de los valores absolutos son estos de acá. Tenemos en primera instancia menos 3 y después 2. Entonces acá tenemos el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Y vamos sobre la marcha. Ya como no tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, no lo vamos a segmentar por casos como lo hacíamos antes, sino que vamos a ver el comportamiento inmediato de la función. Entonces, vamos, para que se entienda la idea, vamos a colocar acá abajo función. Entonces, en el caso 1, estamos trabajando, recordemos que es el mismo segmento, del menos infinito hasta el menos 3 abierto, después del menos 3 al 2 abierto, y después del 2 al infinito. Siempre vamos a tener esta consideración, de izquierda a derecha, creciente. Tenemos, caso 1, trabajando para valores menores que menos 3. Es decir, que el primer término que nosotros tenemos en valor absoluto se va a comportar como menos x menos 3. Menos x menos 3. Voy a hacer línea segmentada. Una cosa, ese no es menos x más 3. Voy a preguntar antes, pero no quise interrumpirte. Ah, muchas gracias, sí, correcto. Ah, ya, bacán. Muy agradecido. Después, de hecho sí, esa corrección casi es un error garrafal. Muchas gracias. De nada. Después tenemos el caso de x menos 2, porque estamos trabajando para valores de menos 3. Entonces, como se están sumando estos dos términos, recordemos, sería más, vamos a usar paréntesis, claro, menos x menos 2. Bien, entonces, en este tramo, la función se comporta de esta forma. Sigamos. Ahora estamos trabajando por valores mayores que menos 3. Ah, ya, se comporta como x más 3. En cambio, como estamos trabajando con valores menores que menos 2, tenemos el menos. Entonces teníamos más menos x menos 2. Y finalmente estamos trabajando para valores mayores que 2, es decir, positivo y positivo. X más 3 más x menos 2. Vamos a sacar el total de la suma. Entonces nos queda aquí mucho ojito. Menos x con menos x sería menos 2x. Después acá tenemos menos 3, menos con menos más 2, sería menos 3 más 2, menos 1. Después tenemos este x con este menos x, nos queda 0x. Y después tenemos menos con menos 2 sería más 2 más 3, es decir, 5. Y por último, tenemos acá 2x más 1. ¿Y para qué nos sirvió todo esto? Con esto podemos decir que f de x se va a comportar de la siguiente forma ahora. Ya, vamos a hacerlo ordenadito. Desde el x menores que menos 3, sería esta parte de acá, se comporta como menos 2x menos 1. Si ahora estamos trabajando entre x y 2, se comporta como 5. Y después si estamos trabajando entre 2 mayores que 2, x mayores iguales que 2, se comporta como 2x más 1. Entonces lo que hemos hecho en gran medida es poder representar la función como una función a tramos, en donde sabemos en exactitud cómo se comporta la función en cada tramo. ¿Con qué finalidad? Si nosotros, voy a intentar hacer esto lo más... Bueno, antes de continuar. ¿Se entendió la lógica de lo que estamos haciendo?
como resumen, nosotros estamos tomando los valores absolutos para poder reformular la función y poder verla de una forma más segmentada. Disculpa, Patricio, parece que donde el valor es 5 es menos 3, menor o igual que x y menor que 2. Ujú. Ahí tiene que ser menos 3, parece. ¿Este de acá? Ah, este, sí, claro, ya lo vi. Muchas gracias. Thank you. Y ahí estamos, ya hemos completado esta parte. Y bueno, qué maravilla nos ofrece hacer esta segmentación, que no vamos a estar así con una tablita con lo X y lo Y para ver cómo se grafica el gráfico. Porque ya sabemos graficar rectas, pero ahora tenemos muchas rectas, pero que sabemos usar de una forma clara. Entonces, tomamos nuestra función, graficamos un plano. Tam, tam. Súper. Y buscamos los puntos de quiebre. Sabemos que nuestro punto de quiebre va a ser menos 3. Voy a hacerlo con rojo. Y después el 2. Ya. Aprovechando lo más fácil y lo más sencillo, es que sabemos que entre menos 3 y 2, la función se comporta como 5. Entonces buscamos 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces la función en ese ramo se comporta como 5. Constante e igual 5. Voy a ponerle aquí 5. Bien. Voy a dejar esto un poquito más abajo. Por otro lado, vamos a continuar con este compadre de acá. Perdón, el de arriba. Acá hay algo que no han visto todavía, que es el concepto de continuidad. Pero yo les digo de antemano que las funciones que nosotros estamos armando desde cero tienen algo en particular. Que si nosotros evaluamos, por ejemplo, este en 2 aquí, 2 por 2 más 1 es 5. Coincide con este valor. Significa que cuando nosotros estemos parados en 2, mirando esta función de acá, ya sabemos que parte desde aquí. Existe un concepto de que es continuo. Bien, pero ¿qué necesitamos de este continuo? Ya sabemos que en 2 se comporta como 5. ¿Qué pasará si lo evaluamos en 3? En 3 sería 2 por 3 más 1 es 6 más 1, que es 7. Es decir, que cuando avancemos en una medida, bueno, lo podemos asociar con el tema de la pendiente, crece 2 unidades. De 5 pasó a 7. Entonces, continuando con el gráfico, vamos a hacerlo con naranjito, necesitamos pasar por 2 puntos en particular. Sería el 5 y el 7 y hasta el infinito y más allá, que estaría representado de esta forma. Y bueno, ahí necesitamos, me falta un poco más de pendiente. Y después, si ya lo pensamos hacia el otro lado, de la misma forma, si uno evalúa menos 3 acá, sería menos 2 con menos 3, eso sería más 6. Y el menos 1 de afuera nos da 5. Quiere decir que también parte desde acá, o termina acá, pero ¿de dónde viene? Desde allá, porque venimos con una pendiente decreciente. Bajo la misma lógica, nosotros sabemos que menos 3 es 5. ¿Qué pasará con menos 4? Sería menos 2 con menos 4 con menos 1. Es decir, 8 menos 1, 7. Ah, comparten la misma. Vamos a hacerlo con verde. Entonces necesitamos sí o sí pasar por dos lugares ahora. Por 5 y por 7. Pero ahora con una pendiente que viene en descenso. Es decir, para allá. Y con esto, vamos a aprovechar de cortar bien el gráfico. Hemos sido capaces de generar nuestro pequeño gráfico. Menos 3, menos 2 y 5. Y voilà. Hemos graficado una función que en un principio no sabíamos cómo abordarla. Súper, era más amigable de lo que pensaba. Sí, yo encuentro que el de gráfico, el de la semana pasada, fue mucho más, no sé, pienso que mareador. Sí. Que más conocía la parte de valor absoluto, entonces lo más nuevo es la segunda parte. Claro. Ahora
Con el mismo gráfico, nosotros podemos adelantar muchas más cosas. Ya podemos, por ejemplo, el gráfico, pregunto, ¿existe alguna duda o inquietud ante el procedimiento? Por acá no. Súper. Ya. Voy a entender de que no hay duda. No, tampoco. Muchas gracias. Acá ya están solicitando determinar el dominio y el recorrido. Yo creo que de una forma visual ya es muy claro cuál es el recorrido. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el recorrido de esta función? Del 5 al infinito positivo. Eso. Súper, casi a coro. Efectivamente, sabemos que el menor valor que va a alcanzar la función va a ser el 5. Y el máximo ya hasta el infinito y más allá. Súper, ya hemos determinado cuál es el dominio y cuál es el recorrido, de un aspecto muy visual. Bien, ahora saltemos a la parte C. Determina si la función es par, impar o no. Ya aquí voy a jugar un poco en el concepto de verlo visualmente y después corroborarlo con la forma analítica. Les pregunto a ustedes, pariedad, ¿cuál es la virtud de una función par y una función impar a nivel gráfico? F par, F impar. Hablemos de algo general. Podría ser que la par, como que, dado que el f de x igual a menos f de x, como que es como una b sobre el eje x. Ya, sí, o sea, me está dando un caso particular, pero la idea está bien. Ah, Eh, ya. en lo que, Sí, este tiene que ser valor absoluto. Pero podría ser también, por ejemplo, una parábola, estoy pensando. súper, pero ¿eso cómo se le llama? Te entendí bien la idea con el valor absoluto, te lo entendí perfecto. Eso de ahí se le llama simétrica con respecto al eje Y. Si te das Ah, cuenta, el mismo lado en los X positivos tiene una forma y es simétrico, es un espejo. Entonces esto es simétrico con respecto al eje X. Ahí le puse simétrico con respecto a X. Y si es impar, ya está un poquito más complejo el simétrico. Ya, como pequeño spoiler, es simétrico con respecto al origen. Ya aquí un poquito más difícil de entender la idea, porque es una rotación con respecto al origen. ¿Ya? Recordemos que el mejor ejemplo que comentaste, o bien es el valor absoluto para una función par, o una función parábola. Que bueno, me quedo ahí más o menos. En cambio, si nosotros tenemos x cubo, esta es simétrica con respecto al origen. Si se dan cuenta, esto acá se reflejó abajo. Bajo esta lógica, ¿esta función qué será? ¿Par o impar? par. ¿Segura? ¿No? Porque es simétrica con respecto al eje hipo, ¿no? Casi. Acá tenemos una distancia de 3 unidades y acá tenemos Ah, una distancia de tienes toda 2 la razón. unidades. Sí, tienes toda la razón. He aquí la Eh, pillería. En la prueba, claro, esta es una pregunta que era como regalada, pero alguien que se dejaba guiar por el gráfico y no sé, no lo proporcionó bien, hace llevar de que es par, ¿ya? Así que eso, cuidado con los toda la razón. gráficos, porque aquí yo me estoy pensando en el supuesto de que nos pongan muchos gráficos, como 5 imágenes, ya, decía cuál es par. Y justamente un pequeño desplazamiento nos tira todas a las pailas. Bien, eso, mucho cuidado. Ahora, si lo queremos hacer con algo más analítico, Pero lo- tampoco era impar, ¿verdad? no, tampoco es impar. Impar tendría Ah, que ya era ser una pillería la como... pregunta. Sí, si fuese impar sería como baja para allá y después para allá, como así. Ya. En el caso que fuese impar. Pero nuevamente, como tenemos más ancho de un lado que otro, deja de ser impar o par, de inmediato. Ahora, la forma analítica de poder ver esto no es nada más y nada menos que reemplazar por menos x. Si nosotros tenemos que f de x es x menos
x más 3, si no me equivoco, más x menos 2. Simplemente reemplazamos por menos de x, que es como el punto de partida tanto para una función par como una función impar. Y veamos qué ocurre con ello. Sería menos x más 3 más menos x más 2. Lo que vamos a hacer es factorizar por un menos 1, y como el menos 1 se lo come el valor absoluto, bueno, lo vuelve positivo, nos queda x menos 3 más x menos más 2. Changos, perdón. Este es un menos, ahí sí. Menos x menos 2. Y al factorizar por un menos nos queda x más 2, y aquí nos queda x menos 3. Y esto de acá no es ni cerca de ser f de x, y tampoco es menos f de x. Partiendo de que nuestra función original es esta, y llegamos a esto. Que no está ni cerca, ni a pelea de signos o juego, no llegamos. ¿Ya? Entonces no posee paridad. Patricio, perdón, me quedó la duda de cómo resolviste ese último valor absoluto. O la está el de la tercera fila. Ah, ya, este es el resultado de si queremos investigar la paridad. Nuestro punto de partida siempre va a ser menos f de x. Y si nos queda f de x, par. Y si nos queda menos f de x, impar. Pero siempre partimos del f de menos x, siempre. Va a ser nuestro punto de partida. Entonces reemplazamos con menos x en nuestra función original. Y nos queda menos x más 3 más menos x menos 2. Y para intentar llevar todo algo de la misma forma, porque aquí son los x positivos, decidimos factorizar por un menos 1, en donde nos queda x menos 3 para acá abajo. Y acá arriba Ay, nos ahí queda sacaste ahora. x más 2. Y claro, si uno compara término a término, son casi iguales, salvo un signo. En el fondo, Y porque a aquí, los dos le sacáis tú el menos uno. Y ahí. exacto. Y ahí Ya, comparo. perfecto. Gracias. Entonces, no hay ni cerca de que se parezcan, así que no posee paridad. ¿Ya? Ni por un menos ni por un más. No, nada. Bien, ya hemos resuelto el tema de la paridad. Y lo que nos falta cuestionarnos ahora es el tema del crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Lamentablemente no podemos decir que es... Ya, recordemos que la definición de monótona, si no me equivoco, es para todo el dominio. Entonces ya aquí nos recibe monótona, nos recibe el tema de monotonía. Ya, espero que no... ¿Voy a revisar esto, el tema de definiciones? Si no me equivoco, lo revisamos la semana pasada. Yo en día 6. Acá está. Entonces nosotros sabemos que una función es creciente, ojo, dentro de un intervalo, si es que el siguiente valor, la función es más grande. Decreciente en un intervalo, si es que en el siguiente valor la función es más pequeña. Estrictamente, si es que el intervalo es estricto, claro. Estrictamente decreciente, si es que el próximo valor es la función es más pequeña para todos los valores. Y monótona es que si es creciente para todo el dominio, para todo x en el dominio, no para un intervalo en particular. Y monótona estricta de que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente para todo su dominio. Ya, así que por temas de definición, decreciente o decreciente, no recibe el nombre monótona. Primero que todo no es monótona. Ya sacándole todo el análisis posible. Bien, ya sabemos que no es monótona. Ahora sí cabe preguntarse en qué parte es creciente, decreciente. ¿Qué podríamos comentar de ello? Les pregunto a ustedes, partiendo de izquierda a derecha, ¿en qué intervalo la función es decreciente? Del menos infinito al menos 5. O sea, perdón, al menos 3. Estoy ciega. Sí, no, sí, mi letra es media feucha. Menos 3. Patricia, sí me quedó la duda con lo de monótono que lo tuvimos hoy día. Ah, Te escucho. no sé si ahora ya estoy con los vocales. Te escucho entrecortado.
porque día lo volvió a recordar perdona, ¿se me escucha entrecortado? No, al internet. Sí. El monótono creo que abarcaba el creciente. Lo voy a poner en el chat. Por acá. Ah, sí, el monótono, él puede ser monótono creciente o decreciente. Puede ser monótono estrictamente creciente o monótono estrictamente decreciente. Pero la palabra monótono es para todo su dominio. Eso es lo importante, es que la función va a ser en todo su dominio, siempre va a ser o bien decreciente o siempre va a ser creciente. Pero, pero lo importante... ya, súper. Ya, lo importante es que cuando uno usa la palabra monótono, bajo las definiciones que tenemos, es que tiene que ser para todo el dominio. Eso es lo importante. Porque si uno habla de decreciente, estrictamente o estrictamente decreciente, es para un intervalo en particular. En cambio, cuando se habla de monótono, es para todo su dominio. Eso es importante. Bien, entonces ya hemos hablado de creciente. Ahora, el cuestionamiento entre el menos infinito y el menos 3, si es que el menos 3 se incluye o no, es indiferente. ¿Ya? Pongámosle que es tomado. Ahora, este decreciente tiene un apellido. Este es estrictamente decreciente. Estrictamente. Ya, porque en todo este intervalo... Ahí sí. Porque en todo este intervalo acá, que se mencionó, la función siempre decrece. El siguiente valor claramente va a ser menor. ¿Ya? Ahora, creciente, yo creo que es fácil de visualizarlo. Sí, del 2 al infinito positivo. Del 2 al infinito positivo. Bien, nuevamente estos de acá reciben el nombre de estrictamente, porque en todos sus valores, siempre va a ser creciente. Si uno toma el 3, la función creció. Ahora, yo les podría hacer una pregunta rampa. ¿En qué intervalo la función es creciente? Porque ahí tienes que considerar, según yo, desde el menos 3 al infinito positivo, ¿no? Es válido, puede ser su opción. Porque el tema de creciente es que su próximo valor sea mayor o igual. Y justamente aquí son iguales siempre. Y puede entrar esa pregunta rampa. ¿En qué intervalo es estrictamente creciente? ¿En qué intervalo es creciente? Entonces, sí, aquí es creciente, claro. Aquí todos sus valores próximos son iguales, pero aquí dejan de ser iguales. Entonces se cumple el tema de creciente. Y si yo les preguntase ahora otra pregunta rampa, ¿en qué intervalo es decreciente? Ahí sería hasta el 2, desde el menos infinito al 2. Correcto. Me chispotillo. Bueno. Ya son más o menos como preguntas pillas que se me ocurran así como que podrían salir así como por el tema de definición. ¿Ya? Bien, con eso resolvemos el primer problema. Ya solventamos algunas dudas, o sea, no dudas, sino que darle una vuelta más al tema de creciente y decreciente y quizás posibles salidas medias locas. Que eso me tenía un poco preocupado. Bien. ¿Alguna duda o inquietud antes de continuar? No, ninguna. Súper. Vamos con el próximo. Este de aquí es como más... Bueno, fue de una prueba de la profe, pero cuando era de desarrollo, claro. Dice, considere la función de R en R tal que f de x es x cuadrado menos 4x más 9, muestre que f no es inyectiva ni sobreyectiva. Determine el recorrido. Determine el recorrido. Determine... esto de acá no me acuerdo si iba. Determine intervalos y, j contenidos en todos los reales, tan forma que esta nueva función sea biyectiva. Y determinar la función inversa. Y aquí este creo que lo agregué yo. Puede ser útil graficar.
¿Ya? Si yo les preguntase de forma rápida, ¿una función parábola en todo su dominio será inyectiva? No. No. Ya, así que directamente nosotros sabemos que la función no es inyectiva. Y por otro lado, nosotros sabemos que la función parábola no ocupa todos los i. Entonces, de que nos digan que se usan todos los i tampoco es cierto. Ya, así que bueno, este ejercicio primero que todo está pensado para una forma escrita, una evaluación escrita, porque el tema de verificar de que es sobre o no sobre es mucho más rápido cuando es visual. Ya, así que vamos a aprovechar ese aspecto para que lo conozcan. Y el tema de corroborar la inyectividad, recordemos que la forma analítica es que uno compara la función con un x1 y un x2 y uno esperaría, bajo un procedimiento algebraico, llegar a x1 igual a x2. ¿Ya? Pero en este caso, como se plantea al revés, vamos a tener un x1 igual a más o menos x2. Entonces, ese menos nos da chance de que existe otra parte de los x en que comparten la misma imagen. ¿Ya? Así que recordemos un poco lo que era la gráfica de las parábolas. Las parábolas tienen, bueno, la apertura de las raíces, de las ramas, perdón. Después tenemos las raíces de la función, que es cuando pasa por el eje X, o bien cuando el Y es 0. Y tiene un vértice, que este es simétrico con respecto al paso de los ceros. Entonces, veamos qué podemos hacer. F de X es X cuadrado menos 4X más 9. ¿Cómo podemos encontrar los ceros de esta función? ¿Ya? Antiguamente uno preguntaba, ¿qué números sumados nos da menos 4 y multiplicados nos da 9? ¿Existirá esa combinación de números? ¿O pensamos en plantear otra estrategia? Parece que no. Parece que no, ¿cierto? Entonces aquí es cuando uno diría, tenemos que rescatar a nuestra vieja amiga llamada Como la fórmula. No sé, no sé cómo la, se llama. la cuadrática. La cuadrada. Ya, a no ser que... Es que, bueno, ustedes no han visto lo que es completación de cuadrados, ¿cierto? No, que Ya vamos a sepa, tener no. que hacer. Vamos a usar la cuadrática. La cuadrática, recordemos que es querer resolver a x cuadrado más bx más c. Ya es que estaba pensando con el tema de la pauta, porque la pauta usé completación de cuadrado. Para resolver una ecuación cuadrática, uno usaba lo que usualmente uno puede ver memes en internet, la vieja confiable, porque nunca nos va a dejar botados, a no ser que tengamos una solución imaginaria. B cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces, lo primero, vamos a buscar los ceros de nuestra función. Los ceros. Esto es cuando la función es igual a 0, valga la redundancia. Entonces tenemos en rigor x cuadrado menos 4x más 9 igual a 0. Entonces x va a ser menos b, sería 4 más menos. Después que tenemos b cuadrado, sería 16 menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 9. Ya. ¿Qué tenemos acá? Aquí me saltó un paso importante, creo. Te quedan raíces reales. Pues te quede adentro la raíz te queda negativo. Entre los reinos que negativo. El paso previo antes de hacer esto, a lo loco, como lo estaba haciendo ahora, es ver el discriminante, ¿cierto? Ya, el discriminante ya lo tenemos avanzado acá abajo. B cuadrado menos 4c. Esto quiere decir que la función siempre va a estar arriba cuando el discriminante es negativo. Ya aquí, bueno, ya sabemos en gran medida que es 16 menos 4 por 9. El 1 no nos afecta. Pero ya sabemos que esta cantidad es negativa. Sabemos que esto es 36. 16 menos 36.
nos da menos 20 en rigor. Nos quiere decir que primero tenemos soluciones complejas. Soluciones complejas. Bueno, esto es muy similar a lo que uno escribe reales, pero en este caso uno pone complejo. Soluciones complejas. Recordemos que si tenemos soluciones complejas y además un coeficiente A positivo, significa que la función siempre abre hacia arriba. Siempre. ¿Ya? Entonces, significa que no necesitamos las raíces. Necesitamos lo que encontrar que es el vértice. Entonces nos vamos a saltar el paso 2, que es el vértice. El vértice se encuentra en menos b partido... No, perdón. B partido en 2a. Ahora menos, sí, menos b partido en 2a. Menos b partido en 2a. Y la función evaluada en menos b partido en 2a. Y esto es rapidito. El vértice se va a ubicar en menos b, es decir, menos 4 partido en 2 por 1. Es decir, se ubica en 4 partido en 2, que es 2. Y si evaluamos la función en 2, nos va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 9. Es decir, 4 menos 8 más 9. Yo soy un poco raro para sumar todas estas cosas. Nos queda más 1 más el 4, 5. ¿Y esto qué información nos da? Ya, con todo lo que hemos hecho. Nos quiere decir que nuestra parábola, en rigor, no pasa por el eje X. Eso fue a través del discriminante. El intento de las raíces no nos sirvió. Si es que el discriminante hubiera sido 0 o positivo, claro, el paso 1 nos sirve. Pero sí lo que nos sirve el vértice es lo siguiente. Sabemos que en 2, acá está el 2, sabemos que en la altura 5, ya me faltará espacio. En la altura 5 parte lo que es el vértice de la parábola. Es decir, que tenemos una parábola de la siguiente forma. Voilà. Y con esto ya tenemos lo que es la parábola. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver, primero, que no es inyectiva? De una forma gráfica, inyectiva. Significa que si nosotros trazamos una línea, el test de blancura, como lo había comentado al revés, observamos que existen dos valores para la función que comparten la misma imagen. Como nosotros sabemos, este es un truco, como nosotros sabemos que desde acá la función empieza a ser simétrica hacia los lados, consideremos dos puntos. Consideremos, voy a hacerlo con azul, consideremos un punto más arriba, que sería 3, y un punto abajo, que sería 1. Si evaluamos la función en 1, voy a intentar buscar la función acá, voy a escribir aquí la función. La función de x es x cuadrado menos 4x más 9. Si evaluamos en 1, tenemos 1 al cuadrado menos 4 más 9. Nos da que la función es 5, 6. Y después si evaluamos en 3, tenemos, ya sería 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 9. Sería 9 menos 12 más 9. Sería 18 menos 12, nos da 6. Y hemos dado un contraejemplo de que la función no es inyectiva. Por lo tanto, f no es inyectiva. Y 2, este es fácil, no es sobre, pues no se usa, me falta espacio. Pues no se usa del menos infinito hasta el 5. Dado que en un comienzo nos dieron hoy bien todos los reales. Y con eso ya hemos justificado de que no es inyectiva y de que no es sobreyectiva. Y listo. ¿Ya? Lo que cabe preguntarse ahora si es que se entendió la metodología en cómo uno decide de forma tajante en que no es inyectiva, y la sobreyectiva creo que es mucho más fácil de ver.
Sí, se entiende. Súper. Ahora lo que vamos a hacer, en rigor, es a través del gráfico, ver cuál es nuestro verdadero dominio y cuál va a ser nuestro recorrido, que nos va a servir. Ya vamos a ver aquí. Súper. Ya, yo creo que ya se logra ver de una forma inmediata cuál es el dominio que nos sirve para que la función sea inyectiva. 1. Nuevo dominio. ¿Cuál debe ser el nuevo dominio para que esta función sea inyectiva? Hay dos posibilidades, en rigor. Desde el menos infinito al 2 puede ser, y otra posibilidad del 2 al infinito positiva. Súper. Ya vamos a dejarlo acá como dos opciones. Aquí opción 1, opción 2. Y ahora el recorrido. ¿Será el mismo recorrido para esas dos opciones? Según yo no es con tiene que ver con el 5, ¿no? Sí. Sabemos que esta altura acá es 5 y se despliega hacia el infinito. Y tanto para este trozo se cumple, y tanto para este trozo también se cumple. Y voilà. Con este, voy a ponerle con este nuevo dominio, independientemente de cuál se escoja. Nuevo dominio. Y recorrido. La función es biyectiva. Y voilà. Bien. Ahora, a medida que nosotros encontremos la inversa, porque nos están pidiendo terminar la inversa, aquí les explico cómo se hace. Nosotros tenemos que ver con cuál nos casamos del dominio. O nos casamos con este compadre de aquí, o nos casamos con este compadre de acá. ¿Por qué? Nosotros al momento de determinar la inversa, esta de acá se va a convertir después en esto, en esta parte de aquí, en la inversa. En cambio, esta función de acá se va a comportar en esta función de aquí. ¿Ya? Recordemos que la función inversa se rota en 90 grados y después refleja. Se rota en 90 y después se refleja. ¿Ya? Entonces esta rama de acá termina siendo esta. O bien esta rama de acá después termina siendo esta de acá. Pero, ¿con cuál nos quedamos? Eso lo va a determinar el dominio que nosotros escojamos. ¿Ya? Pero ahora expliquemos la metodología para encontrar la inversa. Aquí es una cosa, ese recorrido igual hay que mirarlo con una de las, como con las funciones, o sea, con los dominios independientes, según yo, ¿no? Sí, como lo discutimos la semana pasada. Ya, Pero justamente en cada uno de ellos es el mismo. Concuerdan. sí, exactamente, ya, bacán. Ujú. No como en el anterior de que si cogíamos uno, el dominio crecía, el otro se achicaba, esa conversación que tuvimos. En este caso, todo funciona bien. Perfecto. Ujú. La inversa, la estrategia clásica que ya hemos empleado y me han comentado es igualar en y despejar x como sea. Bien, entonces esa es nuestra misión. Entonces f de x es igual a y después despejar x. Sabemos que f de x es x cuadrado menos 4x más 9 es igual a y. El truco de todo esto es considerar este y como un número. ¿En qué sentido? X cuadrado menos 4x más 9 menos y es igual a 0. En donde el 1 que está acá escondido es el a, el menos 4 es b, pero ahora todo este compadre es c. ¿Y qué tenemos? Una ecuación
cuadrática que queremos resolver para x. Ese es el truquito. Entonces usamos la ecuación cuadrática, la solución, como hemos visto en el anterior, y tener fe y esperanza. ¿Ya? Entonces queremos despejar x en función de y, en rigor. ¿Ya? Despejar x en función de y. Entonces tenemos a menos b, 4, más menos. Y aquí paciencia. B cuadrado, 16, menos 4 por a, que es 1, y por c, que ahora es 9 menos i, que esa es la novedad. Y todo esto dividido en 2a, que es 2. Con paciencia tenemos 4 más menos 16 menos, y aquí, perdón por la letra, esto es 9 menos i. Sería, ¿cuánto habíamos comentado? 18,36 menos 36 más 4i. Tenemos el 2. Después tenemos, ya, espero que todos logren ver que esto es 2, para no escribir tanto la fracción. Sería 2 por un medio, por toda esta raíz que nos está quedando. 36 menos 16, eso es menos 20. Entonces nos queda 4i menos 20. ¿Ya? Aquí existe un proceso, que lo vamos a discutir ahora. Este 4 menos i bajo raíz nos queda de la siguiente forma. Si factorizamos por 4, nos queda 4 paréntesis, o sea, menos 5, ahí nos queda el menos 20. Y por propiedad de raíces nos queda la raíz de 4 por la raíz de i menos 5. Y raíz de 4 ya sabemos que es 2. Entonces, en rigor, esto nos queda 2 más menos un medio por 2, que sale de acá, de esta operación. Y nos queda ya, en resumen, i menos 5. Juntando todo esto, o sea, ordenando ya, se simplifican estos dos. Y nos queda 2 más menos la raíz de i menos 5. Y así hemos despejado x en función de y. Pero la pregunta ahora es, ¿me quedo con el más o me quedo con el menos? Ya, antes de resolver esa inquietud, preguntar si es que el procedimiento de despejar x en función de y, voy a poner x en función de y, quedó claro. Sí. Sí, Súper. Y ahora nos vamos al concepto de con cuál nos quedamos. Ya aquí ya voy a borrar el gráfico y todas esas cosas, pero sí nos vamos a quedar con lo que es el dominio y el recorrido. Nuevo, para allá. Y la función nos quedó x. Voy a hacer aquí. Ya, la inversa, todavía no es inversa. Recordemos que la inversa tiene que quedar como f a la menos 1 de x. Ya aquí estamos discutiendo con cuál nos quedamos. 2 más menos raíz de i menos 5. Súper, y todo esto se va para afuera. Bien, tenemos un recorrido que se comparte para estos dos dominios. Pero ¿con cuál nos quedamos en base a esta información? ¿Ya? Percátense de lo siguiente. Este 5 al infinito tiene mucha lógica por la raíz. Ya porque el i no puede ser menor que 5, tendríamos raíces negativas. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer para saber qué elección quedarnos en base a qué dominio? Por ejemplo, si nosotros escogemos, aquí le voy a poner en azul, ejemplo. Si i por ABC motivo es 6, que pertenece en el recorrido, es cierto, pertenece. Si i es 6, tenemos que x va a ser 2 más menos raíz de 1, que es 1. Entonces acá tenemos dos posibilidades. O bien va a ser 2 más 1, que es 3, o 2 menos 1,
que es 1. Pero, ¿a quién pertenece cada uno de ellos? Si nos ponemos a pensar, el 3, ¿en qué dominio estaba evaluado? Ah, entre el 2 al infinito. Aquí le voy a poner entre 2 al infinito. Pero ahora, si evalúo el de abajo, el 1, está entre el menos infinito al 2, entre el primer dominio. ¿Y esto qué nos permite ver? Abierto, cerrado ahora mismo. Que la función x es igual a 2 más, que fue la parte hacia arriba, más la raíz de i menos 5 es para el dominio del 2 al infinito. En cambio el x2 menos raíz de i menos 5 es para el dominio del menos infinito hasta el 2. Es aquí en donde se hace la elección. ¿Verdad que anteriormente adelantamos de que si escogemos este lado tenemos una función inversa, si escogemos este lado tenemos otra función inversa? Acá se hace la elección. Bien, dependiendo en qué dominio nosotros estemos, vamos a tener una función inversa. ¿Ya? En resumen, vamos a poner las dos funciones inversas para que queden con la idea. En resumen, tenemos una función inversa que va a ser del 5 al infinito y del 2 al infinito, pero esta se define como f a la menos 1 de x es igual a 2 más la raíz de x menos 5. En cambio, tenemos otra posibilidad de la función inversa, que va a ser también del 5 al infinito, pero ahora va desde el menos infinito hasta el 2. Y esta se define como 2 más, menos, perdón, la raíz de x menos 5. Y ahí hemos reflejado en el gráfico esta función inversa y esta función inversa en base a qué dominio nosotros tenemos. Y voilà. ¿Ya? Esto es lo que les comenté la semana pasada. Cuando tenemos un más menos, tenemos que ver con qué dominios quedarnos. Y la mejor forma de hacerlo es evaluar y ver en qué x cae. Que fue el ejemplo que vimos acá. Patricio, tengo una duda. Adelante. Lo pusiste el f-1 del 5 al infinito y después en el fondo que el recorrido es del 2 porque lo invierte Ah, sí. Recordemos que... al origen. Sí, Solo para recordar porque ya está alterado. sí. Porque el Recordemos dominio de que... uno hace el recorrido del otro y al revés, ¿o no? Exacto, exacto. Lo voy a poner con A y B. F va de A a B y la función inversa va de B a A. Por eso se invierten. Perfecto. Ya, pero este A, claro, aquí nosotros vimos en qué caso, en qué dominio nos quedábamos. Es por eso que en algún momento comentamos que el recorrido, ahora, el dominio para la función inversa es el mismo, pero lo que cambia es el recorrido, pero de la inversa, claro, que esto tiene relación con el dominio que nosotros segmentamos en un principio. Exacto. Ya, perfecto. Gracias. No hay por qué. Y aquí, bueno, hemos abordado muchas cosas en cómo corregir una función, ya sea desde el punto de vista inyectivo, desde el punto de vista del recorrido, y más aún con qué función inversa quedarnos. Porque si uno, por ejemplo, quiere invertir esta función igual a x cuadrado, es la misma lógica, porque si uno al despejar x, nos queda más o menos raíz de y. Ah, pero esta elección es mucho más rápida, porque el x o bien va del 0 al infinito, o el x va desde el menos infinito hasta el 0. Y esto es fácil de ver. Ah, yo necesito un x positivo para ese dominio positivo. O bien yo necesito un x negativo para ese dominio negativo. Entonces es mucho más fácil decidir en qué rama se va a abrir o en qué elección de dominio quedarnos. Ya, pero en este caso, para poder entenderlo de mejor forma, evaluamos un i, un sucesivo de este 5, ya, un 6, y vemos en qué x cae. Y así podemos saber qué dominios quedarnos y saber qué inversa nos corresponde. Perdona, Patricio, y la última pregunta. Que Adelante. me quedó ahora la duda como con la raíz que seleccionaste por dominio, porque en el caso, por ejemplo, del 3,
era del 2 al infinito positivo. Claro. Y yo pensaría que ese es en el fondo la raíz positiva, que es 2 más x menos Ahí está el raíz de más. 5. Recordemos que el más menos está antes que la raíz. Sí. Entonces, Ay, quizás como estoy este cansada, 3, déjame echar una mirada. no te preocupes, está bien. Entonces, claro, lo que tú me confirmas es que acá escogemos el más porque justamente cayó el 3. Exacto. Ah, ya, solo, perdón, está ahí ok. No, no, Me no, termino más ningún de problema. cansada. No, está bien. Es lunes y son las 11. Yo creo que comenté cuando escogimos el día de la ayudantía que no es la mejor opción que hagan el lunes a las 10 de la noche. Efectivamente. Bien. Continuamos con lo demás. Y ahora vamos a resolver el 3, que es más bien un capricho mío para verificar si es que manejan unos conceptos de funciones. Bien, nos están preguntando para estas dos funciones, ¿cuál es este valor? Bien, es fácil, es reemplazar y ver qué pasa. Para el A nos están diciendo, ya, g de x es 3x. Entonces, ¿cuánto vale g de x más h menos g de x partido en h? Bien, partamos por el primer valor, el g de x más h. Yo les pregunto a ustedes, o a alguien que quiera tomar la batuta, ¿cuánto es g de x más h en base a esta función g de x? 3 abre paréntesis x más h. ¿Será? ¿Todos concuerdan? Sí. Súper. Ya, el uso de paréntesis es muy, muy importante, ¿ya? 3 sería 3, abro paréntesis, x más h. Eso es perfecto. Ya me ha pasado, me ha pasado que me dicen 3x más h, ¿ya? Por algo digo que es un capricho mío para poder solventar esta idea. Y bueno, g de x es simplemente 3x, es la misma función. ¿Ya? Y aquí nos queda en el numerador 3x más 3h menos 3x partido en h. Nos percatamos que los 3x se simplifican y nos queda en rigor 3h partido en h y nos queda 3. ¿Listo? Ese era el resultado que quería evaluar. Ahora, bajo la misma idea, ¿será lo mismo para el b? Bueno, nuevamente, el b también es capricho de ver de que capta la lógica. X cuadrado más 1 y nos quedan f de x más h menos f de x partido en h. Súper. ¿Cuánto es f de x más h? Puede ser x más h al cuadrado, todo eso en un paréntesis más 1. Ya. Esto es lo que me acabas de comentar, ¿o no? Sí. Súper bien. ¿Ya? Eso es importante. Todo lo que tenga x se ve reemplazado por x más h. Y paréntesis. Indirectamente, lo que les quiere transmitir la compañera, la Loreto, es que cuando nosotros tenemos potencias, aparecen un paréntesis. Y uno reemplaza al interior del paréntesis. ¿Ya? Y bueno, el menos, agreguemos un menos y un paréntesis, porque tenemos más términos que se están sumando. X cuadrado más 1. Y expandimos y veamos qué resulta. Entonces tenemos x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 1. Esto es todo este término. Menos x cuadrado menos 1. Partido en h. Observamos que el más 1 con el menos 1 se simplifican. X cuadrado con el x cuadrado también se fueron. Y nos queda en resumen 2xh más h cuadrado partido en h. Nosotros podemos ver esto como fracciones independientes y nos queda
2x más h. Igual a. Y yo les pregunto a ustedes, así como de curiosos, ¿cuánto vale esta expresión si es que h tiende a 0 o h es 0? Ah, h es 0, entonces esto es 0, nos queda 2x. ¿Listo? Les voy a comentar que acaban de resolver su primera derivada sin saber qué es derivada. Ya, y lo otro, la derivada de 3x también la resolvieron y es 3. ¿Ya? ¿Por qué hago este cuestionamiento? Porque justamente están viendo funciones, después ustedes tienen que ver derivadas. Y la derivada siempre va a ser esta diferencia de acá. F de x más h menos f de x partido en h. Ya tiene una demostración que a mí me gusta harto explicarla y que nace de la recta secante que une dos puntos. Ya la demostración es bastante interesante y muy intuitiva. Y siempre se llega a esta respuesta de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Ya? Indirectamente lo que le hice hacer es, bueno, primero que todo, calcular indirectamente una derivada, pero corroborando que sepan bien qué pasa con las funciones. ¿Ya? Más adelante no necesariamente van a tener funciones así de pequeñitas, van a tener funciones más grandes, y el entender bien cómo se reemplaza el x más h dentro de las funciones es crucial. ¿Ya? Porque si nos equivocamos en ello, claramente la derivada que nosotros obtengamos a través del álgebra va a estar mala. ¿Ya? Así que muy bien, súper bien lo reemplazo y esto es lo que van a ver después cuando tengan que ver derivadas. No estoy seguro si en este curso, no me acuerdo bien del programa ya. Este es precálculo, ¿cierto? Estamos en precálculo, ¿cierto? Sí. El curso se llama precálculo, ¿cierto? Sí. Ya. Después en cálculo van a ver esto en más detalle. ¿Ya? Me estaba asustando en qué curso estaba. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser un breve repaso de trigonometría y vamos a intentar abordar el primer ejercicio de trigonometría. ¿Ya? Trigonometría, al fin y al cabo, nace de la idea de representar un círculo, ¿ya? En rigor de un círculo unitario, pero después se expande a un círculo de radio cualquiera. Pero aquí vamos a ver la expresión genérica de un círculo cualesquiera, de radio h, de la siguiente forma, ¿ya? Quédense con esta idea. Trigonometría es la representación de círculos. Siempre va a ser una representación de círculos, pero justamente ese círculo aparece en triángulos. Y ahí aparece la trigonometría. ¿Ya? De este circulito de acá, esto de acá es una circunferencia radio h, en rigor. Pero nosotros sabemos que existe un pequeño ángulo comprendido que une, o sea, a ver, me explico. Un punto cualquiera de la circunferencia siempre va a estar unido desde el 0 hasta el punto por su radio, siempre. En cualquier punto que nosotros tengamos, siempre va a haber un radio. En este caso lo llamamos h, ¿ya? Hipotenusa. Y este punto acá, este xy, tiene una proyección que se le llama el término adyacente, que está acá. Lo vamos a llamar adyacente en este caso en vez de x, porque es mucho más fácil acordarse la palabra adyacente que x. ¿Ya? Adyacente. Y después tenemos lo que es algo que es el opuesto. ¿Ya? En este caso, va en bajo a este x y y cualquiera. El adyacente es la distancia que hay de en x. Y después este y vendría siendo el opuesto. Y para este x, y cualquiera que nosotros hemos pensado, tiene un cierto ángulo, que le llamaremos teta, puede ser alfa, va a depender del contexto. Y ahí aparecen ciertas relaciones trigonométricas, que aquí aparecen como dadas por definición en clases, lo más probable. Y uno establece que el seno de teta, en base a este triángulo que aparece acá, va a ser el opuesto partiendo de la hipotenusa. El coseno de este ángulo va a ser el adyacente partido de la hipotenusa. Y después tenemos la tangente, que va a ser el opuesto partiendo del adyacente. Esas son las tres relaciones trigonométricas más importantes que hay. Y después aparecen otras más, que son como las opuestas, por decirlo así. Después tenemos los cosecantes, que es la hipotenusa partido del opuesto.
que se relaciona con el seno y el cosecante. Después tenemos el secante de teta, que va a ser la hipotenusa partido en la adyacente. Y después tenemos lo que es la cotangente, que es la adyacente partida en el opuesto. Bien, entonces en nuestro set de trigonométrica, o sea, nuestro arsenal de trigonometría va a estar compuesto por 6 relaciones. Ya, yo en lo personal me sé las primeras 3 y me sé algo de ellas. ¿En qué sentido? El cosecante es el 1 partido en el seno, y ahí saco la relación entre opuestos, o sea, hipotenusa partido en opuesto, y el secante es 1 partido en el coseno, y ahí saco de nuevamente la relación. Ya entonces ya hemos hablado de relaciones trigonométricas, ya sabemos cómo se relacionan el cosecante y la secante. ¿Para qué hablar de la cotangente? Que la cotangente al fin y al cabo es la tangente a la menos 1. Y aquí, ahora que mencioné el de la menos 1, tenemos que tener un poco de cautela con la notación. ¿Ya? Usualmente uno cuando decía, ya, el 1 partido en X, decíamos que era X en la menos 1. Bien, pero el 1 partido en coseno es es coseno a la menos 1. Se adopta esa notación, ¿ya? Porque cuando uno habla de coseno a la menos 1 de teta, este menos 1 está antes que el paréntesis, y ese antes hace referencia a la función inversa. ¿Ya se acuerdan cuando nosotros veíamos f a la menos 1? Es muy distinto a f de x a la menos 1. Ya, es un tema de notación para que no exista confusión. Bien, hemos abordado ciertas relaciones trigonométricas que nacen nuevamente desde una circunferencia, pero esa circunferencia indirectamente tiene un triángulo escondido. Ya, importante, este triángulo escondido es un triángulo rectángulo. Todas estas relaciones trigonométricas que estamos hablando es en base a un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no sirven estas relaciones trigonométricas. Ya. Eso es uno. Ahora, existen ciertos tipos de observaciones, de identidades trigonométricas. Recibe el nombre de identidad fundamental de la trigonometría. ¿Qué es? Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. En cualquier ángulo, sumada del coseno al cuadrado más seno al cuadrado de ese ángulo, siempre, independientemente del ángulo, va a ser 1, siempre. ¿Ya? Porque aquí hace mucha referencia a la circunferencia radio 1. Y aparecen dos identidades trigonométricas que son consecuencia de la original, que 1 más tangente al cuadrado de teta va a ser secante al cuadrado de teta. ¿Esto de dónde nace? Si es que uno divide todo por 1 partido en coseno al cuadrado, esto se vuelve en 1. Esto se vuelve tangente. Recordemos que la tangente... algo que no he dicho. Yo estaba hablando así como si lo hubiese mencionado. La tangente, se me olvidó si pero con creces. Otra relación importante, otra observación importante es que la tangente... Ya, ojo, existen dos formas de escribir la tangente, como tan o tg, ¿ya? Que es seno de teta partido en coseno de teta. Siempre. Tangente es seno partido en coseno. Entonces, bajo esta lógica recién ahora sí, la segunda nace una consecuencia de la primera. Si es que uno divide todo por coseno al cuadrado de teta, nos queda 1. Aquí nos queda seno al cuadrado partido en coseno al cuadrado, que esto indirectamente es tangente al cuadrado. Y 1 partido en coseno al cuadrado, 1 partido en coseno es secante, y si está al cuadrado, secante cuadrado. Voilà. Tenemos una segunda identidad importante. Y la tercera, se los dejo a ustedes, es todo dividir partido en 1 partido en seno al cuadrado. Toda esta, con un poco de arreglos, vamos a llegar hasta acá. Por otro lado, a mí me gusta hablar de esta forma. El seno vive entre menos 1 y 1. Su máximo valor de seno es 1 y su mínimo valor es menos 1. Entonces, el seno vive entre menos 1 y 1.
Ya, otra forma de representar este vive es el seno de teta vive entre 1 y menos 1. Después tenemos el coseno de teta vive entre 1 y menos 1. Tenemos una cota superior y una cota inferior. Y la tangente, bueno, vive entre los reales. No hay por dónde. Algo que también tienen que saberse ustedes en la vida son sus gráficos. Voy a intentar hacer un gráfico para todos. El coseno lo vamos a hacer con negro. El coseno parte en 0. Voy a intentar hacer lo mejor posible esto. Eso vendría siendo el coseno aproximadamente. En 0 vale 1. En pi medios vale 0. En 3 pi medios vale menos 1. Perdón. Pi. Pi vale menos 1. En 3 pi medios vale 0. Y en 2 pi vale 1. Este es coseno. El seno parte del 0. Alcanza su máximo en pi medio. Vuelve a ser 0 acá. En 3 pi medio alcanza de nuevo el menos 1. Y en 2 pi alcanza el 0. Me equivoco casi. Y este es el seno. Entonces en 0, 0. En pi medio alcanza su máximo en 1. Aproximadamente. En pi es 0. En 3 pi medio alcanza de nuevo el menos 1. Y estamos. Y la más difícil de ver es la tangente. La tangente en rigor vive tiene un rango, tiene una rama principal que es menos pi medio, y siempre alcanza el infinito. Así que voy a tener que graficar el menos pi medio. Menos pi medio. Entonces la rama de la tangente es la siguiente. Esto es medio extraño de ver. Parte desde el menos infinito y termina en el infinito. Y como es una función periódica, menos pi medio, claro, me falta espacio. Y ahí estamos. Y esto, claro, vuelve acá, menos pi medio 0, claro, sí, menos 1. Y después te culmina en 1. Y ahí tenemos las tres gráficas. Ya. De todas formas, esto tienen que soltar la mano y graficándola. Y a mi gusto, esto ya es personal, yo los ángulos no me los sé. Me sé algunos, me sé como los primordiales. Pero los demás me los sé por identidades trigonométricas y por el gráfico. Ya usualmente casi todos los saco el gráfico a modo personal. Es por eso que agregué esta tablita acá, en donde nos entrega unos principales ángulos y los valores del seno, coseno y tangente. Ahora, si ustedes me preguntan cómo lo hacía yo cuando estudiante, tengo guardado un ayuda de memoria, no un torpe, una ayuda de memoria. Aquí tengo una cajera aquí, que son como mis recuerdos. Y si es que no se me acuerdo, si es que no me olvido, yo me hice a mano la combinación de todos los ángulos posibles habidos por haber. Porque mi capacidad de acordarme todos era nula. ¿Ya? Así que si es que pueden buscar una tabla en internet, bacán. Yo lo que hice fue armar un Excel, una grilla, imprimirla y anotar todas las combinaciones y todos los valores. ¿Ya? Esto nos puede servir harto de ayuda. Y eso como anécdota. Gracias. No hay por qué. Y ya terminando con un poquito más, todavía nos da el tiempo, presentarles todas estas propiedades que hay extensas. Ya la misión de hoy día, si es que no alcanza estos 3 minutitos, no es usarlas, sino es presentarlas más que todos, y las que están en amarillas son las más utilizadas, ¿ya? Dentro del día a día del mundo de la trigonometría. Ya me comentan que ustedes antes vieron trigonometría, quizás hayan visto más propiedades, no lo desconozco. Pero acá tienen el resumen completo, ¿ya? Yo les voy a subir este archivo PDF por separado, no, o sea, la parte de las propiedades, para que la tengan a mano, si es que la quieren imprimir. Y algo que tenemos que hablar, pero por tema del tiempo, prefiero no conversarlo la próxima semana,
que son las funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Uno usualmente en la vida no anda reemplazando, ya seno de pi medio es 1, listo. Sino que uno a veces se pregunta cuánto es seno de x es igual a 1. Entonces para despejar x, uno aparece lo que es el seno a la menos 1 de 1. Esto de acá es, bueno, voy a cambiar el color para que se observe. Y acá aparece lo que es la inversa. Esto de acá puede ser como seno a la menos 1 o el arcoseno. Y en base a qué función inversa nosotros utilizamos, tenemos distintas opciones de solución, ¿ya? Pero en virtud del tiempo lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero sí no me quiero ir antes de hacer un ejercicio en menos. Ya el primero que vamos a hacer es más introductorio. Ya los segundos ya aumentan en dificultad. O bien preguntarles cómo están de ánimo para abordar por último el 4 y el 5. Sí, Súper. no sé qué opina el resto. Ya estamos, así que ponerle la mejor energía. Súper. Agradecido. Vamos por el cuarto. Ya, acá nos están comentando de que si la tangente vale 2 y el seno es positivo, encuentre el valor de seno de x más coseno de x. ¿Ya? Les quiero preguntar a ustedes si es que se le ocurre alguna alternativa de solución o bien yo tomo la batuta. Tú mejor. Ya. Acá, todo. Bueno, esto del seno. El seno positivo es para que nosotros nos ubiquemos en qué ángulo estamos. Algo que se me olvidó comentar. La circunferencia está medida en radianes, ¿ya? Todas las funciones trigonométricas habidas por haber están en radianes. ¿Qué significan los radianes? Es una nomenclatura equivalente a los grados. ¿Ya? ¿En qué sentido? Una circunferencia da una vuelta completa en 360 grados, pero en radianes es 2pi. Y cada cuadrante, aquí recordémoslos como los planos, aquí tenemos el cuadrante 1, 2 y 4, tiene ciertos ángulos, ¿ya? Como esto es una torta que se divide en 4, esta torta tiene 90 grados acumulados en cada cuadrante. Entonces el primer cuadrante, su radian varía entre 0 y pi medios. Después varía entre otros pi medios, sería 2 pi medios, que es pi. Entonces para llegar hasta acá tiene que ocurrir pi radianes, equivalente a decir 180 grados. Para llegar acá tenemos que, 90 más 90 más 90, eso es, me chispote, 180 más 90, 270, ¿cierto? Sí, 270. Entonces 270, 3 pi medio. Y después para dar la vuelta completa, 2 pi, ¿ya? Aquí se los dejé en radianes los ángulos. Y existe una forma de convertir ángulos a radianes, que sería lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo. Y queremos conocer los radianes, el x en radianes. Entonces el x va a ser regla 3 simple, nunca falla. 2pi por el ángulo partido en 360. ¿Ya? Estos de acá se multiplican. Y después dividimos el 360. Listo. Esta es la fórmula para pasar de ángulo a radianes. Y si despejamos el ángulo y aquí sabemos los radianes, claro, podemos saber los radianes de ángulo. Ningún problema. En fin. Por otro lado, la función seno, nos están diciendo que la función seno es siempre positiva. Significa que el ángulo de trabajo del triángulo o de la información que nos están dando ocurre entre 0 y 0 y pi. Eso quiere decir que el triángulo puede estar ubicado o bien en este primer cuadrante, que está entre 0 y pi medio, o en este cuadrante que está ubicado entre pi medio y pi. Ya es como información. Como spoiler creo que lo vamos a dejar en el primer ejercicio porque hay que ir al baño. Entonces, el problema número 4 nos están comentando que la tangente es 2 y el seno es positivo.
¿ya? Nos están diciendo que estamos o bien en el cuadrante 1 o bien en el cuadrante 2. Pero lo importante acá es que la tangente vale 2. Bien, supongamos que el triangulito de nuestra circunferencia vive en el cuadrante número 1, como anécdota, así como, ya, viene el cuadrante 1. Redimensionar. No, para afuera. Quiero redimensionar este, ¿no? Ya, ahí está nuestra circunferencia. Entonces vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo en que la única información que tenemos es que la tangente es 2. La única información que tenemos. Entonces acá ubicamos un triángulo. Y sabemos que este teta ocurre algo. Entonces nos dicen, sabes que la tangente de x es 2. ¿Esto qué quiere decir? La tangente, bajo la relación que nosotros vimos en un principio, es opuesto partido adyacente. Opuesto partido adyacente. Eso quiere decir que la distancia del opuesto es 2 o bien el adyacente es 1. Esta es la opción más básica que tenemos. Eso quiere decir que este triángulo que tenemos acá formado, que lo voy a expresar ahora acá abajo, está dado por... Acá tenemos un ángulo. El opuesto ahora es 2 y el adyacente es 1. Listo. ¿Y cómo podemos obtener el radio que une ese triángulo o bien la hipotenusa de ese triángulo? Vamos a hacer algo bien conocido, que es Pitágoras. Recordemos que la hipotenusa es hipotenusa al cuadrado, x al cuadrado, más y al cuadrado. Es decir, h al cuadrado va a ser 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que esto es 1 más 5, 1 más 4, perdón, me adelanté. Es decir, h cuadrado es 5. Y si aplicamos raíz de 5. Ya, ¿por qué no pensamos en negativo? No existen distancias negativas. ¿Ya? Es por eso. Entonces sabemos que esto de acá es raíz de 5. ¡Súper! Tenemos el triángulo, rescatamos la información de los catetos y de la hipotenusa, y podemos rescatar más información aún. Nos están preguntando por la suma entre el seno y el coseno. ¿Y quién es seno y quién es coseno? Dadas las relaciones que nosotros vimos en un principio. Seno de teta era, ¿qué era? Opuesto partido en hipotenusa. Y coseno de teta es adyacente partido en hipotenusa. Y aquí puse teta todo el rato y es tangente de x. Teta. Súper. Entonces el seno de acá, en nuestro caso, va a ser opuesto. El seno de este ángulo es opuesto, 2 partido en hipotenusa. 2 partido en raíz de 5. Después coseno de teta. Adyacente, 1 partido en hipotenusa, raíz de 5. Y nos estaban preguntando por la suma de los dos. Entonces el seno más el coseno de teta equivalente a 2 partido en raíz de 5 más 1 partido en raíz de 5. Sumamos numeradores porque compartimos mismo denominador. 3 partido en raíz de 5. Racionalizamos para aquel o aquella que no le guste las raíces, en el denominador. Y nos queda 3 raíz de 5 partido en 5. Y hemos resuelto el problema número 4. Lo importante del problema número 4 es saber descifrar bien la información que nos dan de esa tangente. Patricio, hay un tipo de método que la profesora explicó hoy día, a mí no me tiene tan clara, que es el multiplicar por uno conveniente para los casos de seno igual a coseno. No digo que failo ahora, pero para la próxima ayudantía sería bacán poder retomarlo. Ya, sería bueno que me mostraras en dónde lo aplicó o cómo, Ya. no el cómo, Como sino lo el mostró como 2 dónde. o 3 ejemplos, por eso caché que igual era importante. Sí, porque los unos convenientes depende en qué lugares colocarlos. Perfecto, yo te voy a mandar una foto, como para que te hagáis una idea de los Súper, ejemplos. súper. Sí, porque, por ejemplo, el ejercicio de acá, a ver, espera un segundo.
En particular este número 2, claro, existe un 1 conveniente, pero es por la estructura que tiene este compadre de acá. Ya, es porque tiene una estructura en particular que es necesario hacer uso de un 1 conveniente. Sí, es en un tipo de ejercicio, no es en todas las ecuaciones. Quizás en ese exacto se puede. El de ahora no era necesario, pero en los ejemplos que mostró en clase, la profesora dijo que no había como otra alternativa. Ya tendría que O era verlo y, o era más difícil. claro, tendría que verlo para entender el por qué lo usó y así poderse explicárselo a usted. Ya, bacán. Yo te voy a mandar una foto. Súper. Ya chicos, yo con esto doy culminado por hoy. La misión de la próxima semana va a estar bastante ardua. Tenemos que culminar con todo lo que nos queda de trigonometría. Que a mí, yo voy a estar muy feliz si es que llegásemos hasta el 7. O sea, nosotros vamos a compilar desde el 5 hasta el 7 para la ayuntía 8. Y este acá lo voy a preguntar, porque esto de aquí es necesario de que ustedes hayan al menos leído, no digerido, todas las propiedades trigonométricas. Ya, así que eso, voy a intentar preguntar a la profe a ver si me da algún indicio de qué tan profundo hay que ver trigonometría, para ver si hago esta última parte o no. Y eso chicos, cualquier duda o inquietud, adelante. Si es que no, estamos en libertad de acción. Ya. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. Chao, que estén Que bien. estén muy Muchas bien. gracias. Que estés bien. Buenas noches. Tío.